Arquitectura hospitalaria. Un hospital es uno de los edificios más complejos que nos podemos encontrar. Su diseño está íntimamente relacionado con su buen funcionamiento y en consecuencia a su seguridad. Un hospital bien diseñado es con toda probabilidad más seguro. Así, el objetivo principal de la arquitectura hospitalaria debe ser optimizar el diseño a fin de que el hospital sea lo más seguro, eficiente e inteligente posible. Solo teniendo presentes estos objetivos conseguiremos que el hospital sea un espacio que realmente se preocupe por la salud de las personas. Al final, y como dice la Organización Mundial de la Salud, OMS, en su constitución, el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. Así como hay tipologías arquitectónicas que han ido evolucionando por cuestiones de corte más artístico y conceptual, el diseño hospitalario ha sufrido cambios tipológicos siempre por causas que están fuera del concepto arquitectónico en sí. Se ha movido por factores revolucionarios provenientes de modificaciones sociales y científicas. Ver brevemente cómo ha evolucionado la arquitectura hospitalaria a lo largo de la historia nos permite entender su funcionamiento y qué debemos esperar del futuro. La palabra hospital proviene del latín hospes, que significa huésped. En la antigua Grecia, el concepto del hospital tomaba forma en el templo de Esculapio, dios que tutelaba la salud, y se trataba de un lugar más dedicado a la curación espiritual que al cuerpo. Con el paso de los siglos podemos situar propiamente el primer hospital en los monasterios de la Edad Media, que funcionaban motivados desde una función social religiosa, bajo doctrinas como la caridad o la misericordia. La iglesia era la única institución que cuidaba y se hacía cargo de los enfermos. Evolución de la arquitectura hospitalaria. La siguiente modificación tipológica de relevancia llegará con el paso del hospital en patio o en claustro de los monasterios y abadías al sistema de pabellones de mediados del siglo XIX. Este nuevo sistema se implementó a raíz del descubrimiento de las enfermedades infecciosas y de los principios higienistas de Florence Nightingale. Disgregar a los pacientes en espacios separados era el modo más eficaz de evitar los contagios en masa. También en el siglo XIX es el del nacimiento de los colegios oficiales de médicos, ubicados en cada país por organizaciones médicas colegiadas. Con el descubrimiento de los antibióticos, el contagio descendió y obligó a gestionar los espacios para la salud de otra forma. El hospital se situó de nuevo en el centro de las urbes. Surgieron los hospitales de corte masivo y, con la aparición del ascensor, se inició una nueva época. Los hospitales empezaron a crecer en altura, pero la experiencia demostró que este crecimiento estaba claramente limitado por las características intrínsecas del ascensor, su velocidad, su desarrollo tecnológico, entre otras cosas. Por ello, el modelo pasó de la gran torre monolítica al modelo de la base o base más torre, es decir, el hospital en malla de las recientes décadas. Los últimos años, los hospitales han evolucionado solo ligeramente, nunca radicalmente. En el siglo pasado, los hospitales eran máquinas para curar que se plasmaban en edificios muy compactos con circulaciones pobremente organizadas, poca ventilación y escasa iluminación natural. Así son la mayoría de los hospitales de hoy en día, de unos 70 años, son antiguos y muy altos, y aunque pueden funcionar bien, a menudo acarrean problemas de tamaño de distribución o de salas. Por esta razón, muchos han tenido que actualizarse desde los años 2000 en adelante. Para ir superando estos problemas, la arquitectura hospitalaria debe volver a revolucionarse. En una evolución, las prestaciones mejoran ligeramente sobre una base previamente consolidada, pero la revolución, más que una simple mejora, será todo aquello que modifique sustancialmente la forma de hacer, en el caso de la arquitectura, de diseñar. Se han identificado una serie de características de los hospitales de hoy en día que deberían sufrir, más que una evolución, una revolución, en un entorno de máxima flexibilidad y mejora continua, a grandes rasgos. Los ámbitos que definirán estas transformaciones serán los siguientes que vamos a describir. La revolución para hospitales, clínicas y centros de salud. La apuesta decidida por la accesibilidad universal frente a la accesibilidad a secas. El hospital debe diseñarse con los últimos parámetros de la accesibilidad universal y los estándares más altos que existen en la actualidad para que sea completamente exclusivo e inclusivo. Un hospital que sea paradigma de la accesibilidad universal será
un hospital para todas las personas. Nuestro diseño ha de permitir que todos los usuarios puedan acceder y utilizar el edificio de manera autónoma, sin ningún tipo de barreras, impedimentos ni peligros. Para poder aplicar medidas de accesibilidad universal, es imprescindible conocer las diferentes necesidades que tienen los usuarios a la hora de interactuar con la arquitectura. Gracias a un proyecto de investigación desarrollado en España por la firma PMMT de más de 3 años, ha conseguido recopilar todas esas necesidades y desarrollar un método objetivo de análisis e implementación de la accesibilidad universal para cualquier tipología edificatoria. El código limpio de arquitectura, Clear Code Architecture. El método permite conocer el nivel de accesibilidad de un espacio o grupo de espacios y proponer acciones que ayuden a mejorarlo hasta un nivel óptimo. El uso de materiales saludables y el diseño de entornos de trabajo que afecten positivamente a la salud de las personas, superando los materiales y espacios laborales de bajas prestaciones. Debemos comenzar a pensar que los materiales no son simplemente elementos de revestimiento que dan imagen a un hospital u otro edificio, sino que pueden participar activamente en la salud de las personas. La metodología propia de Friendly Materials nos permite evaluar de manera objetiva los materiales que configuran los espacios construidos, posibilitando establecer una comparación cualitativa entre los diferentes tipos de productos, sistemas constructivos y espacios interiores. Con Friendly Materials no solo podemos hacer evaluaciones, sino que nos permite diseñar edificios más saludables basados en información objetiva. Además, aunque se desarrolló desde el sector hospitalario, está pensado para todos los espacios que ocupan de forma permanente como oficinas, escuelas o viviendas. Se cita el MIT Technology Review. El diseño paramétrico para garantizar la hiperflexibilidad tipológica, es decir, la búsqueda de un modelo óptimo que pueda adaptarse a todas las casuísticas, partiendo de una serie de reglas, métricas y estrategias comunes a todos los equipamientos sanitarios para garantizar su correcto funcionamiento, sean cuales sean las características particulares finales. Además, los parámetros deben permitir también la personalización del edificio desde el inicio, así como la adaptación a futuros cambios. El Parametric Hospital se basa en esta idea para desarrollar un hospital de última generación con todas las prestaciones y a medida de los clientes. Este modelo nos permite construir hasta 3 veces más rápido, pero con las características de un proyecto convencional. Esto es, con un diseño de medida para cada caso y con edificaciones de calidad que perduren en el tiempo. El diseño matemático, basado en la evidencia científica que mejora el diseño actual, que está basado en la experiencia y la intuición. El diseño, a través del análisis matemático, es la búsqueda de la eficiencia en diferentes fuentes y significa ser capaces de diseñar la infraestructura de un hospital, sobre todo sus organizaciones y comunicaciones, en base a modelos matemáticos que garanticen de manera objetiva que son los sistemas, circuitos más eficientes. Los datos son los que harán que luego, en el día a día, el uso de la infraestructura sea la más eficiente. El hospital autosuficiente, capaz de reducir las demandas energéticas al máximo para cubrir todas las necesidades con estrategias activas y pasivas, así como con energías renovables. En el proyecto de investigación de PMMT, Energy Zero, que propone soluciones absolutamente eficientes para el escenario más radical, construir un hospital en Marte. Trabajar con estos extremos como escenario obliga a encontrar las soluciones más eficientes. El hospital inteligente, fusión del Big Data y la inteligencia artificial, que podrá procesar 50 o 60 años de tratamientos en todos los hospitales para personalizar los tratamientos más eficientes, superando al momento de eclosión a las TIC y el Big Data actual. Tenemos que generar de nuevo el concepto de nueva revolución del modelo de hospital para pasar a lo que ya está sucediendo en grandes empresas, la incorporación de la inteligencia artificial. Así seremos capaces de procesar todos los datos que genera la infraestructura hospitalaria y sacar conclusiones desde la inteligencia artificial. El hospital cyborg, como evolución del hospital tecnológico en el que las nuevas tecnologías se fusionarán con los materiales y se integrarán en los sistemas de construcción de nueva generación para interactuar e impulsar la eficiencia de los nuevos entornos de trabajo, además de la experiencia y confianza del usuario. Esta evolución permitirá el trabajo colaborativo de médicos, enfermeros e ingenieros biomédicos en hospitales construidos y diseñados como contenedores óptimos de estas nuevas tecnologías. El hospital humanizado, como eje vertebrador, centrado en la experiencia del usuario y del trabajador. Las estrictas exigencias funcionales se impregnarán de conceptos emocionales como la empatía, el humanismo, la sensación de confort y la seguridad, siempre por delante del diseño centrado en la imagen y la forma arquitectónica. La arquitectura hospitalaria vuelve así a centrarse en lo más importante, el bienestar de las personas. El modelo tipológico del hospital como edificación debe cambiar
en consonancia con estas revoluciones. Es por eso por lo que a un arquitecto contemporáneo especialista no le basta con estar atento a las modas o prácticas del momento, y menos si hablamos de arquitectura hospitalaria. El arquitecto debe estar atento a las informaciones que tienen que ver con las nuevas tendencias sanitarias, informáticas, científicas, humanísticas, entre otras. Estas tendencias son las que marcan o marcarán las revoluciones que afectan las instalaciones sanitarias en un futuro inmediato. Tenemos que repensar cómo diseñamos hospitales del futuro, cómo construimos el contenedor para todas estas revoluciones y encajar así las nuevas funcionalidades y necesidades basadas en avances sociales, culturales, científicos e informáticos. La innovación en la construcción. Este compromiso y por ello de esta apuesta ha nacido el Clear Code Architecture, Friendly Materials, Parametric Hospital o Clear Code Handle. Hasta un total de 10 proyectos, la investigación que ya son parte indispensable de cualquier proyecto arquitectónico que diseñemos. Es así como podemos integrar la investigación a la producción, formando un binomio donde ambas partes se beneficien mutuamente. Estamos convencidos, dice PMMT, de que los hospitales de los próximos 50 años será una mezcla perfecta de tecnología y alma. La búsqueda de equilibrio entre la incorporación atenta de los últimos avances tecnológicos y la creación de entornos humanizados que estén al servicio de las personas, mejorando su bienestar. Es lo que marcará la pauta del diseño de estas infraestructuras sanitarias y de la nueva arquitectura hospitalaria. En la última instancia, los entornos sanitarios tienen que ser humanos. Este es el único modo de que sirvan a la salud de las personas. La humanización debe regresar al centro del debate de la arquitectura hospitalaria, porque en algún momento la arquitectura se desvió de su camino. El foco dejó de ser el hombre, el confort del ser humano, para centrarse en otros aspectos, sean estética, economía, eficiencia, moda o afirmación cultural. Por inconsistencia o por interés, muy a menudo se ha olvidado que la humanización es inherente a la arquitectura, que forma parte de su definición misma. No debemos olvidar que la función nuclear de la arquitectura es humanizar los espacios, convertir un entorno hostil en un entorno humano, es decir, crear las condiciones para que un lugar en el que estoy sea para mí lo más confortable posible, lo más humano posible. Existen y se pueden crear espacios diseñados para curar y cuidar, es decir, espacios para interactuar con los 5 sentidos. Estos son algunos elementos a tener en cuenta. 1. Cuidado consciente e intencional del impacto de la luz respecto al ciclo circadiano, complementar la luz natural con la artificial en su justa medida. 2. Acceso a espacios naturales diseñados para estimular los sentidos con juegos de colores, texturas, reflejos y sombras e incluso olores. 3. Uso de imágenes, vinilos, fotografía. 4. Uso de materiales saludables. 5. Espacios que buscan el confort visual con diseños poco agresivos y suaves. 6. Confort acústico, cortinas fonoabsorbentes, entre otros materiales. Los espacios tienen que considerar las necesidades psicológicas de las personas y reconocer los procesos interactivos que se producen entre las personas y el medio ambiente. La psicología arquitectónica y neuroarquitectura. Los espacios deben contemplar la necesidad de aceptación, acogida con el huésped, familiaridad, respeto a privacidad, confort sensorial y facilidad de orientación, necesidad de control. Hay evidencias científicas del efecto que tiene en la reducción de niveles de estrés, que libera hormonas que desarrollan enfermedades degenerativas y ansiedad. La reducción de la presión arterial, la reducción de las necesidades de sedación a los niños, la percepción del dolor, el estado anímico y mejora de la depresión y el alta precoz. Un ejemplo, plan funcional 3D aplicado a la clínica de Girona en España. Algunos de nuestros proyectos, dice PMMT, de arquitectura hospitalaria para el sector privado tienen en su funcional 3D, una metodología avanzada desarrollada por esta firma desde la innovación. Tradicionalmente los arquitectos hemos necesitado 2 cosas para poder empezar a redactar un proyecto: un emplazamiento, ubicación y un plan funcional. El emplazamiento lo proporciona el cliente, el plan funcional el arquitecto junto con el propio cliente. ¿Cuántas habitaciones quiere que tenga? Esta pregunta rara vez se ha podido formular en el mundo de la arquitectura hospitalaria, porque los arquitectos hemos empezado a trabajar con un plan funcional ya redactado. La firma lleva muchos años trabajando con estos complejos programas funcionales hasta que se han dado cuenta que los arquitectos especialistas también pueden aportar mucho en esta fase tan importante del proyecto. Un plan funcional no es o no debería ser un mero listado de estancias y superficie. Debe reflejar cuál es el modelo de gestión del cliente y por tanto ha de ser personalizado. Los planes funcionales hoy en día son más adecuados para dar respuesta al modelo asistencial que al modelo arquitectónico. Sin embargo, es en esta fase cuando se debe decidir cuál va a ser
el modelo arquitectónico, y esto solo se garantiza a través de nuevas metodologías de redacción de planes funcionales. Las decisiones que se tomen en el plan funcional condicionarán directamente el proyecto arquitectónico, y es por eso que el papel del arquitecto especialista en esta fase es fundamental. Aunque nos pueda parecer a priori que el plan funcional es territorio exclusivo de consultorías médicas, los arquitectos especialistas deben tener actitudes y conocimientos que pueden dar mucho valor a esta fase inicial del proyecto. Un buen planteamiento arquitectónico inicialmente permite ofrecer nuevas y mejores maneras de trabajar. Se pueden proponer diversos modelos de servicio que resuelven las necesidades del cliente y le permiten escoger el que más se ajusta a su modelo de gestión sanitaria. Se tiene la capacidad de entender especialmente un servicio y ver la manera de optimizarlo, aportando soluciones funcionales innovadoras que consigan un mejor funcionamiento y minimicen los recursos. Se le puede dar coherencia a la arquitectura a los metrajes de las salas, sabiendo lo que significan los metros, lo que cabe y lo que no cabe, ajustando a las necesidades en cada caso. El plan funcional 3D consiste en utilizar una serie de gráficos y diagramas para plasmar gráficamente las salas y metros que hay en un plan funcional tradicional. Es un método que identifica los modelos tipológicos óptimos y muestra clara y gráficamente cuál es la propuesta organizativa de cada servicio, sus diferentes áreas, los flujos, las entradas, las circulaciones limpias, las circulaciones cruzadas, las conexiones con otros servicios e incluso los requerimientos arquitectónicos, como la luz natural. El plan funcional 3 demuestra además la relación entre todos los servicios y la colocación de estos servicios en una sección ideal por plantas y proporciona un presupuesto aproximado de la obra. Este modelo fomenta la participación de todos los implicados, gerentes, personal médico, personal sanitario, entre otros, en base a un lenguaje común que aporta más valor al proceso. La firma PMMT los avala 26 primeros premios en concursos de arquitectura y premios de obra a nivel hospitalario, como FAT de Arquitectura Internacional 2014 por el Hospital de Puyo, el de la 9ª Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo, el de investigación de la UIA o el PAEI del CSCAE. Han sido premiados desde el World Architect a la vanguardia. Requisitos generales para el diseño y construcción, funcionamiento de instalaciones prestadoras de salud. Orientación del edificio, fachadas de relación ventana-muro, uso de materiales con características de eficiencia energética, control de iluminación mediante sensores, calentamiento de agua mediante uso de energías alternativas, accesorios para el ahorro de agua, recolección y utilización del agua lluvia para riego de zonas verdes. Se deben contemplar las dimensiones y accesibilidades necesarias según la reglamentación existente. Se deben implementar las instalaciones de energía suficientes y de respaldo, según la normatividad vigente. Se deben garantizar las condiciones de iluminación artificial o natural. Se debe garantizar las instalaciones hidráulicas y sanitarias de acuerdo a las normas vigentes. Se debe garantizar el sistema estructural de acuerdo a las normas vigentes y considerando que es uno de los espacios y equipamientos más importantes. Se deben incorporar sistemas contra incendio. Se deben contemplar las redes e instalaciones de gases medicinales de acuerdo a las normas vigentes. Reglamentación aplicable. Instalaciones de gas natural o propano. Instalación para las tecnologías de la información y comunicaciones. Condiciones generales de ventilación y acondicionamiento de aire, renovación de aire. Cada uno de los espacios que compone el espacio de salud o nuestro inmueble debe contar con una temperatura, humedad, renovación de aire suficiente y que cumpla unos estándares específicos. Las salas de cirugía y salas de partos, unidad de cuidados intensivos e intermedios, unidad de quemados, servicios de urgencias, consulta externa, vacunación, quimioterapia, diálisis, servicios de hospitalización, laboratorio clínico, laboratorio de patología y histotecnología, ambiente de aislamiento paciente infectocontagioso, ambiente de aislamiento paciente inmunodeprimido, sala de enfermedad respiratoria aguda, laboratorio de función pulmonar, salas de espera. Se debe contar con condiciones de seguridad
y salud en el trabajo, espacios y ambientes requeridos para un bienestar físico y mental de los trabajadores, por supuesto de los pacientes, condiciones para ambientes donde se manipula material radioactivo, calderas en edificaciones destinadas a prestadores de servicios de salud que implementen el uso de calderas. Estas deben ser ubicadas en áreas o ambientes independientes, aisladas de las demás edificaciones. Debe contar con el suministro de agua potable o agua para el consumo humano, contar con los tanques de almacenamiento de agua para consumo humano suficientes, evacuación de residuos. Las instalaciones sanitarias deben contar con una evacuación de residuos sólidos, líquidos, peligrosos. Deben ser diseñadas y construidas de tal manera que permitan la rápida evacuación, se eviten obstrucciones, no permitan el vertimiento ni escape de líquidos o la formación de depósitos hacia el interior de las tuberías y se evite la conexión e interconexión con tanques de almacenamiento y sistemas de agua potable. Debe contar con una gestión integral de residuos generados en atención, en salud y otras actividades, emisiones admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas, sistemas de tratamiento de agua para consumo humano y sistemas de tratamiento de aguas residuales antes de su vertimiento. Las escaleras, circulaciones, rampas deben cumplir con las normas vigentes, ascensores y con un estudio de flujos de acuerdo al número de pacientes y personal trabajador de la salud. Igual contar con unas puertas de acceso acordes al espacio que se esté trabajando. Para las puertas se han estimado unas dimensiones mínimas o se estiman dimensiones mínimas, espacios como almacenamiento de medicamentos, equipos, insumos, dispositivos médicos, reactivos, material estéril, espacios de aseo, espacios administrativos, salas de planeación, salas de lectura, salas para extracción de leche materna, vestidor de personal, unidades sanitarias, vestidor de pacientes visitantes, consultorios, salas de entrenamiento, tomas de muestras especiales, aplicación de fármacos, salas para pacientes inyectados, aplicación de radiofármacos, habitaciones, ambiente de aislamiento, sala de procedimientos, reanimación, sala de inmovilización, quimioterapia, sala de recuperación, quirófano, sala de partos, recepción y entrega de pacientes, sala de aplicación de braquiterapia, radiología e imágenes diagnósticas, sala de tratamiento, sala de simulación. Las áreas de circulación también deben tener en cuenta, los pisos deben ser uniformes y de material antideslizante y con elementos que garanticen esta propiedad. Las escaleras deben contar con pasamanos en ambos lados y con protecciones laterales hacia los espacios libres. Se debe tener en cuenta la señalización de servicios. La señalización deberá ser instalada en las circulaciones y en los ambientes de tal manera que los usuarios identifiquen las diferentes áreas de servicio. Los colores de referencia para la señalización de los servicios en Colombia se definen como servicios de dirección y administración con el color violeta, servicios de consultoría externa con el color naranja, servicios de urgencia con el color rojo, servicios de apoyo a las actividades de diagnóstico y tratamiento color amarillo, servicios de cirugía obstétricos y de esterilización color verde, servicios de internación color azul, servicios generales de color café. Para la señalización a piso, los ambientes y áreas clasificadas como no restringidos, semi-restringidos, restringidos deberán contar con un sistema de señalización. Los colores de señalización del piso, dependiendo de los ambientes, son entre áreas no restringidas y semi-restringidas, verde, entre áreas semi-restringidas y restringidas, amarillo, los ambientes restringidos, rojo, ambientes estériles, entre áreas no restringidos y semi-restringidos, gris, los ambientes restringidos, blanco. Las condiciones de pisos y los rasos y paredes y muros en las edificaciones destinadas a prestación de servicios de salud. Los pisos deberán cumplir con condiciones de resistencia, factores ambientales, uso continuo, ser impermeables, lavables, sólidos, resistentes a procesos de desinfección, antideslizantes. Cuando tengan dilatación y juntas, estas deben ser selladas de manera que ofrezcan continuidad a la superficie. En ambientes asistenciales donde se realicen procedimientos o se requiera procesos de limpieza y asepsia más profundo, como servicios de cirugía, obstétricos, salas de procedimientos, consultorios donde se realizan procedimientos, unidades de cuidado básico, intermedio, intensivo, quemados, urgencias, diálisis, hemodinamia, laboratorios, quimioterapia, consulta odontológica, esterilización, morgue, aseo. Adicional a las características descritas anteriormente, la unión de pisos con pared debe ser a media caña, evitando la formación de aristas en las esquinas. En las paredes y muros deben ser con una superficie lisa, continuos, lavables, sólidos, resistentes a factores ambientales como la humedad y la temperatura. Cuando tengan dilatación y juntas, estas deben ser selladas de manera que ofrezcan continuidad a la superficie. En ambientes asistenciales donde se realicen procedimientos o se requieran procesos de limpieza y asepsia más profundo como servicios de cirugía,
obstétricos, salas de procedimiento, consultorios donde se realizan procedimientos, unidades de cuidado básico, intermedio, intensivo, quemados, urgencias, diálisis, laboratorios, quimioterapia, consulta odontológica, esterilización, morgue, aseo, y ya posteriormente se definen los espacios, se pueden definir cada uno de los espacios que contengan las características de cada una de las zonas del inmueble prestador de salud. Estaciones de enfermería, aseo, servicios sanitarios, salas de espera, vestidor para el personal, vestidor para pacientes, urgencias, y posteriormente se pueden designar o se asignan condiciones específicas para cada servicio. Por ejemplo, en en una sala de espera, ¿qué áreas mínimas por consultorio, independiente de las circulaciones, se deben considerar y qué características? Por ejemplo, se pueden compartir salas de espera entre consulta externa y especializada, deben contar con unidades sanitarias y orinales con condiciones hasta 2 consultorios mínimo, una unidad sanitaria con uso mixto apta para personas con movilidad reducida, entre otros aspectos condicionantes para el desarrollo de cada una de las áreas. Salas de espera, de recepción, de consultorios donde se realicen procedimientos, salas de procedimientos, salas de ultrasonido, salas de electrodiagnóstico, salas de endoscopia. Dentro de estos espacios generales encontramos la consulta externa, general y especializada, consulta odontológica general y especializada, terapias, vacunación, servicio farmacéutico, radiología odontológica, radiología de imágenes diagnósticas, medicina nuclear, radioterapia, quimioterapia, diagnóstico cardiovascular, hemodinamia, gestión pretransfuncional, toma de muestras de laboratorio clínico, toma de muestras de cuello uterino y ginecológicas, laboratorio de citología cervicuterinas, laboratorio de histotecnología, laboratorio de patología, diálisis, laboratorio de función pulmonar, hospitalización obstétrica, hospitalización de paciente crónico, cuidado neonatal, básico, intermedio, intensivo, cuidado pediátrico, intermedio, intensivo, cuidado adultos, intermedio, intensivo, unidad de quemados, servicio hospitalario para el tratamiento de salud mental, consumo de sustancias psicoactivas, hospitalización parcial, cirugía, trasplante de progenitor hematopoyético, urgencias, utilización, producción de alimentos, lavandería, áreas de máquinas, áreas de archivo, morgue hospitalaria, entre otros. Ya visto esto, podemos contemplar cuáles son el nivel conceptual, el nivel de ubicación, el nivel de condiciones especiales normativos, el nivel de especificación del programa arquitectónico, las diferentes áreas de acuerdo a los programas arquitectónicos hospitalarios, las áreas y espacios que debe llevar cada una de estas zonas y la diferenciación de zonas y de usos, si son restringidas, no restringidos, si son de uso, y considerar las variables de señalética con el fin de distinguir las áreas de asepsia y de no asepsia, zonas restringidas y áreas no restringidas dentro de la unidad o el inmueble sanitario. Y en resumen, los servicios especializados, diferenciados espacialmente, organizados y que debemos tratar de que no tengan circulaciones cruzadas y un nivel de control en cuanto a ambientes asépticos y estériles. Debemos considerar los servicios de dirección y administración, servicios de consulta externa, servicios de urgencias, servicios de apoyo de actividades a diagnóstico y tratamiento, servicios de cirugía, obstétricos y esterilización, servicios de internación, servicios generales. Dentro de los ambientes asépticos y ambientes estériles debemos contar con una diferenciación con el fin de evitar y controlar las contaminaciones cruzadas.